buenos días, mi nombre es Lisbeth Natalia, alumna del Tecnológico de Costa Rica, y en este video voy a leer las respuestas 1, 2, 4, 7, 9, 13 y 14 del libro Manufactura, Ingeniería y Tecnología. El primero nos dice: describa los tipos de operaciones de maquinado que se efectúan en un torno. El primero es el torneado. Este produce piezas de trabajo rectas, cónicas, curvadas o ranuradas, como ejes, flechas, husillos y pasadores. El segundo es el careado. Este produce una superficie plana al final de la parte perpendicular a su eje, útil para partes que se ensamblan con otros componentes. El tercero es corte con herramienta de forma formadora. Este produce diversas formas geométricas respecto del eje para efectos funcionales o estéticos. El siguiente es mandrinado perforado. Este agranda un orificio o cavidad cilíndrica fabricada mediante un proceso previo o produce ranuras circulares. El siguiente es el taladrado. Este produce un orificio que después puede mandrinarse para mejorar su precisión dimensional y acabado superficial. El siguiente es el seccionado, también conocido como tronzado. Corta una pieza del extremo de una parte, como se hace en la producción de masas o piezas de auto para procesamiento adicional como productos discretos. El siguiente es el roscado. Produce roscas externas o internas. Y por último, el moleteado. Produce rugosidad con una forma regular sobre las superficies cilíndricas, como la fabricación de perillas. La pregunta número 2 nos dice: explique las funciones de los diferentes ángulos en una herramienta de corte con una sola punta. El primer ángulo es el de ataque. Este es importante para controlar la dirección de flujo que las virutas y la resistencia de la punta de la herramienta. Los ángulos de ataque positivo mejoran la operación de corte, reduciendo las fuerzas y temperaturas. Sin embargo, también produce un ángulo pequeño comprendido en la punta de la herramienta. El siguiente ángulo es el de ataque lateral. Es más importante que el ángulo de ataque posterior, aunque generalmente este último controla la dirección del flujo de la viruta para maquinar metales y utilizar insertos de carburo. Por lo común, esos ángulos se van de menos 5 grados a 5 grados. El siguiente es el ángulo de filo de corte. Este afecta la formación de virutas, la resistencia de la herramienta y las fuerzas de corte con grados, por lo general alrededor de 15 grados. El siguiente es el ángulo de alivio. Este controla la interferencia y funciona en la interfaz de la herramienta y la pieza de trabajo. Si es demasiado grande, la punta de la herramienta se puede astillar, y si es demasiado pequeña, el desgaste del flanco puede ser excesivo. Los ángulos de alivio son de 5 grados. El siguiente es el radio de punta. Este afecta al acabado superficial y la resistencia de la punta de la herramienta. Cuanto más pequeño sea este radio, el acabado superficial de la pieza de trabajo será más rugoso y la resistencia de la herramienta será inferior. La siguiente pregunta es la número 4. ¿Por qué el mandrinado y el machueleado en un torno pueden ser operaciones difíciles? Nuestra respuesta es: los procesos de maquinado que comúnmente se producen en perfiles circulares externos e internos son el torneado, mandrilado, taladrado y machueleado. La remoción de virutas puede ser un problema significativo, sobre todo en el taladrado y el machueleado, y hacer que ésta rompa la herramienta. La pregunta número 7 nos dice: ¿cómo se determina la vida útil de una broca? La vida de una broca, como la vida de un machuelo, se mide generalmente por el número de orificios taladrados antes que éste se desafile. La siguiente pregunta es la número 9. Dice: describe la diferencia entre apoyo deslizable de una aplicación de cada uno de ellos. La respuesta es: los apoyos fijos se sujetan directamente sobre las guías del torno. Su aplicación consiste en el apoyo para las guías de avance. Y los apoyos deslizables se sujetan con el carro y avanza con este tipo de apoyo. Se logran hacer piezas mecanizadas en el refrentado. Nuestra penúltima pregunta, la número 13, dice: explique cómo se cortan las roscas externas en un torno. Se muestra una operación común de corte de cuerdas o roscas en un torno. La herramienta de corte, cuya forma depende del tipo de rosca a cortar, este se monta en un sujetador y se mueve a lo largo de la pieza de trabajo con el tornillo de avance en el torno. Esto es posible el movimiento mediante el acoplamiento de una
tuerca dividida conocida como media tuerca en el interior del tablero del torno. Y por último, la pregunta número 14, ¿cuál es la diferencia entre un orificio ciego y un orificio pasado y cuál es su significado? El término orificio ciego se refiere a un orificio que no pasa a través de todo el espesor de la pieza. Y el orificio pasado es aquel que libra todo espesor de la pieza. Muchas gracias por ver este video y espero que sea de su agrado. Hasta luego.